los haitianos llegaron primero. Entonces, ¿cómo puede ser Anacaona haitiana? Eso es mentira del diablo. Mentira del diablo. Y Haití es un accidente histórico. Porque si no se ponen duros, lo que le van a dejar de isla va a ser un pedacito así. Somos los Espartacos de América. Haití no tenía ni señal de existir cuando usted ve que queman un hospital, que matan unas monjas. Entonces, ¿quién estaba discriminando desde aquella época? Pero nosotros vencimos a los mismos franceses que ustedes vencieron. Pero en Haití hay que tomar en cuenta el vudú. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Uno tiene que darle las gracias a Dios de haber nacido, no solamente en un territorio que con 48.442 kilómetros cuadrados tiene la variedad microclimática de un continente. Bienvenidos una vez más a mi canal, familia hermosa de YouTube. Ya sé que estaba perdida, pero ya estoy aquí, señores. Ustedes saben el tema que pues ha ocurrido en Cuba con el tema del internet, todo un caos, toda una locura. Y también tuve un problemita con mi celular, pero bueno, ya estoy aquí activa, señores. En el día de hoy les traigo un video excelente, buenísimo, súper educativo, señores, porque vamos a ver al profesor Iván Gatón, la enciclopedia humana, como deja en ridículo a miles de haitianos que se pasan la vida hablando mal de la República Dominicana y contando una historia completamente distinta. La República Dominicana y Haití libran una batalla histórica, cultural y de identidad. En los últimos años, muchas personas han intentado destruir, acabar con el legado de los dominicanos. Los dominicanos han tenido que luchar con valentía por su libertad y por su historia. En el día de hoy vamos a ver a una voz que se levanta con firmeza, el profesor Iván Gatón, historiador y patriota, que se levanta para desmentir las falsas narrativas del pueblo haitiano, señores, con hechos completamente irrefutables. La historia tiene dueños y esos dueños son los dominicanos. Considero que lo primero siempre es analizar los contextos, y hay un contexto fundamental y es el de qué era la isla. La isla de La Española, el día 5 de diciembre del año 1492, después de haber llegado a Guanajaní o Guananí, conocida como San Salvador, ese 12 de octubre que cambió el mundo para siempre, porque esas indias, que luego Martin Watts Muller le llamó América por Américo Vespucio, no estaban conectadas con el resto del mundo. Los otros continentes sí. Entonces Colón, esta isla muy pequeña, decide continuar, llega a Cuba y de Cuba decide irse a una isla. Yo recuerdo un video que hice hace bastante tiempo donde toqué este tema y dije que Cristóbal Colón llegó a Cuba primero que a Dominicana. O sea, él no hizo nada en Cuba, o sea, él no construyó, él no hizo nada, simplemente estuvo de paso por Cuba. Muchas personas me dijeron que no era así, que fue primero Dominicana. Y es bueno que el profesor Iván Gatón esté pues hablando sobre este tema, porque entonces creo que en aquel entonces no estaba equivocada y de hecho no le estoy, ya que es verdad, primero fue Cuba y después fue Dominicana, aunque sabemos que en Dominicana comenzó todo. Cuyo nombre le sonaba como Babeque y el mismo nombre de un espacio que servía para residir, que era Bohío. Entonces Colón sigue a Babeque o Bohío, y ese 5 de diciembre, domingo, que se dice también que el nombre de la ciudad de Santo Domingo, que es el hermano de Colón, Bartolomé, es Domingo por Doménico, que es el papá de Colón,
llama a esta isla La Española, y como en aquellos tiempos el latín era el idioma para escribir, en vez de española, hispaniola. Y Colón, en su diario, que Fray Bartolomé de las Casas recoge, dice: y por parecerse sus vegas a las de Castilla, se llamará La Española. Allí habían 5 cacicazgos: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. ¿Dónde nace Anacaona? En el cacicazgo de Jaragua, lo que sería en la actualidad la zona que corresponde a la capital del pueblo, que luego de una sublevación de esclavos, tomando un nombre taíno, que es el nombre que se daba a la tierra alta y que algunos llegaron a dársela a la isla completa, es Haití. Pero ¿se puede decir que Anacaona es haitiana? No. ¿Por qué? Porque lo que identifica un pueblo son sus tradiciones, sus costumbres. Y en el génesis de lo que es La Española, se da un caso que nunca se dio a partir de la liberación de Haití o de la independencia de Haití, ya en el siglo XIX. Lo otro, Anacaona tiene una hija que se llama Higuemota. Esa hija que se llama Higuemota se enamora de un español llamado Diego de Guevara. Y a pesar de que Higuemota era hija de Caonabo, que había sido hecho preso por Alonso de Ojeda y que falleció en un naufragio porque los barcos, un huracán los hundió saliendo de la Isabela, Anacaona autoriza el matrimonio de su hija con un español, y de ahí viene Mencía, que es la esposa de nuestro Enriquillo, mejor conocido como Guarocuya también, el cacique de Boyá. Y esa continuidad histórica de mestizaje, ¿quiénes las inician? Bueno, las iniciamos los que nos llamamos hoy dominicanos. Entonces, ¿Y por qué nosotros? Eso tumba. Señores, me encanta lo que dice el profesor Iván Gatón. De hecho, deberían haber más hombres como él, porque él da una explicación tan maravillosa. Familia, la historia es importante, porque después viene cualquier persona y te mete un número, te mete un cuento chino, como se dice en Cuba. Y estoy cansada de escuchar de que dicen que los haitianos llegaron primero a la isla, una cosa totalmente incierta. Los dominicanos fueron los primeros. Ahí inició todo. En esta isla que era completamente de España, completamente de los dominicanos. Ahí inició el mestizaje, la mezcla. Los dominicanos descienden de los taínos. El tema de Haití es un nombre de taíno, señores. Esto no viene de otro continente, es de este. Y ahí inició todo en República Dominicana. Ahí están las ruinas del primer hospital, la primera calle, las damas, la zona colonial increíble, la fortaleza Osama. O sea, todo inició en la República Dominicana. Y me encanta cómo este hombre está dando una galleta sin manos, señores. Discúlpame que lo interrumpa, profesor, el argumento de que aquí lo que hay es racismo, cuando desde nuestros inicios nunca existió, porque si el mestizaje y la mezcla nace aquí, es porque aquí no había ninguna diferencia, ningún prejuicio. Siempre en la visión católica, y por eso vemos la diferencia a la colonización inglesa y la colonización francesa, hubo mestizaje, pero también hubo unos sacerdotes como Fray Ramón Pané, que llegó a Santo Domingo y aprendió las lenguas nativas. ¿Para qué? Para predicar. ¿No? Escribió el primer libro que se escribió en América, que fue en el cacicazgo de Magua, donde estaba Guarionex, muy específicamente donde están los indios macoríes, de donde viene el término macorís, ahí en San Francisco de Macorís. Entonces, desde el inicio, la corona española, en la visión católica, hizo inclusivo no solamente a un negro como Juan Latino, que era un catedrático en una universidad en Granada, un matrimonio de Juan Garrido con una española, cuando
en Estados Unidos el matrimonio entre un negro con una blanca se permite después del asesinato de Martin Luther King en 1967, y el matrimonio de un indígena con una blanca o con un blanco se permite después de 1945. Entonces, no es posible que se hable de que Anacaona, que tiene una secuencia histórica en base a unas tradiciones culturales de mestizaje, de inclusión, es haitiana. Sí. Familia, hay que tener la cara bien dura para decir que Anacaona era haitiana. Ya esto es ya el cómo. Y Haití es un accidente histórico. Esto es bueno que lo sepamos. Si no se da un tratado que se llama el Tratado de Aranjuez, que empiezan ya a dividir la frontera, o si no se da el Tratado de Ryswick, y luego que se da el tratado más ominoso. Señores, los dominicanos se han tenido que poner duro, porque si no se ponen duro, lo que le van a dejar de isla va a ser un pedacito así. Porque ustedes saben que en el pasado perdieron muchísimos territorios. Que es el de Basilea, porque ni Osorio en 1605, cuando hace las devastaciones, que hizo un daño terrible, pudo eliminar el sentido de pertenencia a esa tierra que ininterrumpidamente, desde la llegada de los españoles, se mantuvo una identidad. Esa identidad que cuando muchos dominicanos tuvieron que irse, hasta los restos de Colón en 1795 se lo tuvieron que llevar, y luego la entrada de los franceses, y después el periodo de la España boba, y después la llegada de Guayer, y después fue que vino Duarte y pudimos nosotros iniciar el proceso de independencia, y luego la restauración, y luego lo que sería llamado ya la llegada del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, donde Estados Unidos se toma las aduanas, y luego la invasión. Y nosotros como pueblo no hemos perdido la identidad. Entonces, ¿cómo puede ser Anacaona haitiana? Me voy a permitir, para que la gente entienda por qué los dominicanos somos los espartacos de América. Un pueblo indomable. Nosotros, llegaron los españoles, hubo mestizaje. En 1691, pero usted sabe qué sucede, que de una isla que se llama la Isla Tortuga, que ya habían unos señores por ahí franceses que buscaban la manera de entrar, invaden los franceses en la zona de Guaricó o La Limonada. ¿Y qué sucede? Oh, un grupo de lanceros nuestros de Higüey, de Salvaleón de Higüey, que funda Juan Ponce de León, y que se llevan de Santo Domingo la imagen de la Virgen de la Alta Gracia, que se la llevaron desde aquí, de España, desde Garrovilla de Alconáter, se la llevaron a Higüey, y se hace la vocación de la Virgen de la Alta Gracia, y se encomiendan a la Virgen. ¿Y qué hacen? A la oficialidad francesa la eliminan. Y como ganaron, y según algunas crónicas, ninguno de estos lanceros higüeyanos salieron heridos, ellos le adjudicaron a la Virgen el milagro. Y por eso, desde el 21 de enero de 1691, se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia. Haití no tenía ni señal de existir. Después de eso, cuando ya... Familia, los verdaderos forjadores de la historia son los dominicanos. Y es crucial entender esto. Es muy importante entender esto, familia. Los dominicanos y los haitianos han tenido una relación complicada por su diferencia cultural, por su diferencia lingüística. Cuando Haití dice que va a República Dominicana a liberar a los dominicanos que estaban
liberados, o sea, no le hacía falta completamente para nada que fueran ellos ahí con el pretexto. Dice que fueron a liberarlos, señores, y no fue una liberación, fue una invasión por 22 años, desde 1822 a 1844, una imposición de un régimen que trató de dominar a los dominicanos. Intentaron radicar la cultura, el idioma, costumbres y su religión, señores. Prácticamente no, eran esclavos de ellos, de los que vinieron a liberarlo, o sea, algo completamente loco, ¿no creen? Además, después de la independencia de Haití, porque ahora les voy a tocar el tema de la discriminación, que donde quiera lo estoy escuchando, no que los dominicanos discriminan, que los dominicanos, después de la independencia de Haití, los líderes haitianos no solo rechazaron la presencia de los franceses, no solo rechazaron la influencia de Francia, sino que también cualquier vínculo de blancos, de criollo, ellos hicieron como una opresión hacia las personas de piel blanca, hacia los criollos, eran enemigos. Los líderes dominicanos no deseaban un destino similar a Haití. No compartían este rechazo, esta discriminación. Entonces, ¿quién estaba discriminando desde aquella época? Porque cuando vamos a la independencia dominicana, cuando vamos a la historia dominicana, vemos todas las clases sociales, todo tipo de razas involucradas en esta independencia. Criollos, mulatos, blancos, españoles, africanos. O sea, todo el mundo estaba unido ahí, luchando por la libertad de Dominicana. Ya comienza Bookman, una figura importante, Toussaint Louverture. Toussaint Louverture tiene que cruzar a Santo Domingo ya como esclavo para entrenarse en el ejército mulato de Carlos IV. Oiga eso, del lado del Santo Domingo español había un ejército mulato, se entrena por 3 años y luego va a Haití. Pero luego que llegan las tropas napoleónicas con Leclerc, cuñado de Napoleón, queda un remanente de las tropas francesas. ¿Y quién en base, Ripoll, a solvencia testicular, vence al remanente de las fuerzas francesas? Oh, Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta que si Haití se siente meritorio, y no hay que quitárselo, por haber vencido a los franceses, nosotros no digamos, pero nosotros vencimos a los mismos franceses que ustedes vencieron? Fíjense la diferencia nuestra a un Haití que desde su génesis no tuvo un elemento amalgador, cohesionador. Por eso es que siempre ha estado como tribus, que si el que vive en Le Cayé, en Jacmel, no tiene nada que ver con el de Cabo Haitiano. El de Cabo Haitiano no tiene nada que ver con el de Puerto Príncipe, ni de San Rafael de la Atalaya. Pero es que desde el inicio Duarte pensó en un proyecto inclusivo. Tanto es así que un pueblo de la República Dominicana llamado Las Matas de Farfán llegó a tener 17 familias de ascendencia árabe, y la mayoría de los libaneses que llegaron a República Dominicana, ustedes van a encontrar un informe de la Cancillería Dominicana donde el gobierno haitiano a finales de los años 90 del siglo XIX no quería a los árabes allá, y muchos de esos árabes finales del siglo XIX y del XX, ¿dónde se sintieron más cómodos? En República Dominicana. Entonces, si hay un pueblo que no solamente tiene continuidad histórica, sino que le ha permitido a los descendientes de esos esclavos tener un espacio en el territorio nacional de manera digna. ¿Por qué digna? Oh, pero ¿y el referente de un Ulises Heró, que fue el hombre que mandó a hacer el himno nacional y que estableció las 3 figuras de los padres de la patria, que cuando el general Hipólito, porque Lili mandaba en Santo Domingo y mandaba en Haití,
le dijo a él, pero mande allá en Haití. ¿Sabe lo que le dijo Lilis? Que nació con el bachillerato aprobado en tigueraje político. Siga usted mandando allá, que yo mando aquí. Somos muy distintos. Y luego, Trujillo, su abuela era Dieta Chevalier, pero en Haití existe animadversión contra los hijos de haitianos que nacen en República Dominicana, porque la semilla de la inclusión, del respeto y el valor al prójimo, cuando usted ve que queman un hospital, que matan unas monjas, que llegan a una iglesia y violan mujeres, que por... Es que la cultura es completamente diferente. Si tú te quieres sentir orgulloso de tu patria, orgulloso de República Dominicana, este video es para ti. Ellos lucharon con los franceses, los dominicanos también, con los franceses, con los ingleses, con Estados Unidos, con los españoles, con los haitianos. O sea, los dominicanos han tenido batallas, luchas continuas. Entonces son merecedores de admiración, familia. Y obviamente que la cultura, su forma de ser, es totalmente diferente a los vecinos. Tanto así como dice el profesor Iván Gatón, con todo esto que está ocurriendo en este país. ¿Quién le está causando el daño a este país? Los dominicanos. Son ellos mismos. Que mira todo el caos que tienen en su nación. Yo ya hace un tiempo vi un video en X de un haitiano que estaba hablando del mismo cuento de siempre, la discriminación, ay, que soy dominicana, ay, pero ¿por qué no hablan? No se sientan y se ponen a hablar. ¿Qué van a hacer para liberar a su país de estas mismas personas que son de su misma nacionalidad, de su misma raza, que están destruyendo su país, que acaban con niños, con ancianos, como dice el profesor Iván Gatón, y dejan de estar pensando en Dominicana, tengo Dominicana por ir para allá, déjenlo tranquilo con sus cosas? ¿Por qué están hablando ahí que si discriminación, que si discriminación? ¿Por qué no se ponen en recuperar su país? ¿Por qué no se unen en tratar de sacar a estas personas que son de su misma nacionalidad? Vuelvo y repito, porque los que tienen el país así son su misma gente, no son los dominicanos. Los dominicanos lo que hacen es recibir a esas personas que se van de su país, y los dominicanos lo que simplemente quieren es una emigración legal, una emigración ordenada. Un mal de ojo a un niño, entre comillas, mal de ojo. Un pandillero hace que maten más de 170 personas de una comunidad rural en Haití, incluyendo ancianos. Eso viene de una formación que no tiene nada que ver con un elemento fundamental, que es lo que es lo que ha caracterizado a la República Dominicana siempre: la visión cristiana, de respeto al prójimo, de amor al prójimo, de la atención al otro. Quieras o no, el pueblo dominicano, su base en ese sentido, se lo da a los elementos que Duarte establece. Entonces, cuando yo veo que se quiere presentar a Haití más allá, digo, pero y los dominicanos no estamos valorando que no solamente tenemos la ciudad colonial, tenemos la Isabela, que la Isabela todavía no se ha valorado. Porque si usted va a pensar en una ciudad en América, piense en la Isabela, porque así estuvieron diciendo que la primera ciudad fue en Cabo Haitiano, en la cercanía de Cabo Haitiano, porque ahí fue que se hizo el fuerte de la Navidad. Y entonces yo siempre me recuerdo de mi madre, que es cristiana protestante, y cuando algo la alarma dice, eso es mentira del diablo. Mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede hacer una ciudad cuando la Santa María, o digo, una fortaleza, cuando la Santa No se puede hacer una ciudad con 3 palos. María era una nao de 29 metros de eslora. Ahí había una empalizada, un paripé, pero usted no me puede decir que los 39 marineros al mando de Diego de Arana que Colón dejó ahí es la primera ciudad. Primera ciudad es la Isabela, donde llegan 1.200 españoles. Entonces debemos tener claro de que el relato histórico es importante, porque cuando se quiere decir que fue en lo que hoy es Haití donde se construye la primera ciudad de América, y cuando Colón regresa, ¿a dónde es que decide
crear la primera ciudad del Nuevo Mundo en las Indias. Es a orillas del río Bajabonico, en la Isabela. El gentilicio dominicano existía antes de la independencia. Nosotros andamos muy mal en relaciones públicas. Sucede que los dominicos, al cual pertenecía Fray Antón de Montesinos, Fray Pedro de Córdoba, que fue el primero que hizo un catecismo para los indígenas, siempre tuvieron mucha presencia en la isla. En geopolítica hay 4 bases para mantener el poder. Yo siempre las menciono: poder militar, poder económico, poder tecnológico, pero está el poder cultural. Sucede que la cultura es como cuando usted le instala a una computadora o a un teléfono un programa. ¿Cuál es el programa que tienen los descendientes de España? La visión cristiana, católica. ¿Cuál es la otra? El idioma. ¿Cuál es la otra? Las tradiciones. La misma secuencia de la historia, dándole seguimiento a esa historia. Nuestros apellidos, ¿de dónde vienen? Busquemos nuestros apellidos. Entonces, sucede eso con esclavos africanos que llegaron porque Francia necesitaba de ellos para explotarlos, como los explotaron. No sucedió lo mismo. Haití, si ustedes ven su historia, nunca ha sido un pueblo que ha estado cohesionado, solamente en la época de dictadura, y fueron épocas atroces. ¿Por qué? Porque el software, el programa cultural que se le instaló a Haití, hay una base que no sé si ustedes sabían, a pesar de que hay cristianos, y yo tengo que admitirlo, soy un humanista. Para mí la violencia y el odio no tienen cabida, porque nunca son ni serán la solución. Pero en Haití hay que tomar en cuenta el vudú. Hay que tomar en cuenta eso, porque es verdad que Dominicana es un país cristiano. Siempre le dan el lugar a Dios. Y siempre he dicho, cuando una nación le da el lugar a Dios y deja todo este tema de brujería y todas estas cosas, salen adelante como lo estamos viendo. Y me encanta esto que dice el profesor Iván Gatón, que la solución nunca va a ser el odio. Siempre va a ser la paz. Hay que tener cultura, como dice él. Hay que saber sobre estas cosas, sobre la historia, que es bien importante. Y de hecho, cuando yo empecé a investigar la historia de los vecinos, yo vi que casi todos los presidentes que tenían desde aquel tiempo, desde que fueron libres de Francia, a todos le dan guacha, a todos. O sea, la gran mayoría le hacen así, rácata. No entiendo por qué. Bueno, sí entiendo, porque obviamente su cultura es diferente, le enseñaron otras cosas, lo entendemos, pero wow, la verdad que no deja de sorprenderme demasiado, familia. Y yo lo que quiero con este video es que las personas entiendan y se den cuenta por todo lo alto que la historia que dan allá es completamente diferente, totalmente falsa a la historia que se da en Dominicana, una historia verdadera, una historia con hechos, una historia que no es invento, o sea, no se me la estoy inventando, una historia que sí existió, que sí pasó. La MINUSTAH llegó a Haití, que trata de tener un encuentro con los poderes fácticos. No invitó al Papá Bocó, que dicho sea de paso, el Papá Bocó, jefe de los sacerdotes vudú, no vayan ustedes a pensar que es como nosotros pensábamos, un brujo de un patio, de una enramada. No, gente, uno que era muy amigo de un presidente norteamericano, había estudiado en París, pero su cosmovisión va relacionada con el vudú. Ahora, le respetamos que usted siga la religión vudú. Eso es su creencia. Ahora hay... Me gusta eso que dice él, porque es importante saber esto. ¿Por qué quieres llevar tu religión que no se practica en ese país? ¿Por qué quieres llevar eso? ¿Por qué quieres imponerla? Sobre todo imponerla. No es así. Y muchas personas
tienden a comportarse de esa manera. Y de cierta manera te puedo decir que quieren hasta como que acabar con la religión dominicana como en aquel tiempo cuando los dominicanos estaban bajo esa esclavitud. Mucha diferencia en una religión que pide lo imposible, porque si algo tiene el cristianismo en oposición al Islam, en oposición a otras religiones, es que dice el rabí de Galilea, pon tu otra mejilla. Haz énfasis en la relación con el prójimo. No, ahí lo que vemos es más retaliación o venganza. Ustedes no notan que a pesar de que los cristianos se dicen llamar cristianos, olvidan las premisas fundamentales de un Pablo de Tarso que dice en el libro de Romanos que usted puede tener todos los talentos del mundo, pero que si no tiene amor al prójimo, de nada le vale. Eso es lo que Duarte pone en nuestra bandera. Es tanto así que Duarte pone la Biblia. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y más en estos momentos de tanta desinformación, de gente que por tener presencia dicen una mentira y se hace difícil tener criterios para discernir entre la verdad y la mentira. Sin embargo, Duarte ya en 1844 se da cuenta de la necesidad eterna de los seres humanos buscar la verdad. Fíjense los valores que nosotros surgimos como pueblo. El pueblo nuestro, y yo lo digo con la mayor satisfacción posible, uno tiene que darle las gracias a Dios de haber nacido, no solamente en un territorio que con 48.442 kilómetros cuadrados tiene la variedad microclimática de un continente, con esa sierra de Bauruco maravillosa, con esa cordillera central, con esa cordillera septentrional, con ese valle del Cibao, con esa línea de llanura que se extiende desde la zona de Baní, baja por Monteplata, la sabana del Guabatico en Vallaguana y sigue extensa hasta Punta Cana. No solamente es eso, sino que la gente que nosotros hemos sucedido, nuestros antepasados, fueron gloriosos espartacos que sin importar el poder extranjero, incluyendo España en la Restauración, incluyendo Estados Unidos con su invasión en el 16, pero los americanos regresaron en el 65. Y después del caos que siempre sucede cuando hay un cambio, una fractura de orden, que fue lo que pasó de pasar de Trujillo a un periodo del triunvirato, del Consejo de Estado, de la Guerra Fría, de un Balaguer que tenía elementos incontrolables ahí también, que no tenían que ver con Balaguer, sino propio de la era que se estaba viviendo. ¿Y qué hizo la República Dominicana? Los americanos llegaron, pero hubo oposición a la llegada de Estados Unidos. Estados Unidos nos invade a nosotros 2 veces en menos de 50 años. Y yo siempre digo, la falta de institucionalidad, el poco aprecio por la institucionalidad y la falta de compromiso, se lo digo como educador, que mi vida entera la he dedicado a impartir clases, de los padres. ¿Por qué nuestros hijos no conocen esa historia? Porque no es solamente el sistema educativo, son los padres que tienen que tutelar y estar pendientes a la educación de sus hijos y darle valores. Cuando un profesor osó cuestionar un día el trabucazo de Sánchez, de Mella, yo se lo comenté a mi padre y me buscó un libro y me dijo, no, eso no es así. Y los valores que nos daban los profesores, porque se le ha quitado autoridad también a los profesores. Los padres le daban autoridad a los maestros. Los muchachos tenían que ir bien peinaditos. Usted puede tener 2 mudas de ropa, pero siempre limpia.
y los zapatos limpios. Pero eso no quiere decir que usted sea comparón. Es un tema de autoestima y hasta de respeto al prójimo. Pero eso tiene que ver con la familia. Y si los dominicanos se viven entre ellos peleando y divididos, porque el problema de Haití no es de un gobierno de 4 años, ni de 8, ni de 16. Es un problema del Estado y de cada uno de los ciudadanos dominicanos, que debemos tener un proyecto a más de 50 años, donde no hay más de un 2% de masa boscosa, donde lo que hay son pandillas, donde no hay paz. Paz. Es un pueblo donde no hay paz y una pobreza absoluta. ¿Qué va a hacer esa gente? Donde está el pan, está la patria. Ubi pane, ibi patria. Y si los malos dominicanos, que somos muchos, utilizamos el tema haitiano para beneficio personal, político y lucro personal, ¿dónde va a quedar nuestro país? El problema haitiano, no lo olvidemos nunca, nos concierne a cada uno de los dominicanos porque es la principal amenaza para la estabilidad de nuestro país. Pero tiene que ser con institucionalidad, con política de Estado a 50 años. Y sobre todo, un elemento que me preocupa, y la identidad cultural del dominicano, porque la cooptación de que los haitianos que se queden en República Dominicana aprecien los valores patrios, pero si no los apreciamos nosotros y no nos sabemos el himno nacional, se lo va a saber un haitiano, quizás se lo sepa más que nosotros, pero es un llamado a la conciencia de que lo que debemos exigir en este momento crucial, en esta encrucijada que tiene nuestro país, es que todos los partidos políticos, las élites económicas, trabajen para un proyecto de Estado de aquí a 50 años, porque Haití no se va a mudar de donde está. No. Y el desorden que tiene no le importa a la comunidad internacional. No, eso es lo que va creciendo. Así es, profesor. De verdad que le agradecemos su participación, como siempre, muy edificadora. Espero que te haya servido, que te haya gustado. Así que me lo haces saber en los comentarios. Recuerda compartirlo para que más personas le llegue esta información. Sin duda, esta cubana quedó completamente loca, asombrada y maravillada con la historia que acaba de dar el profesor Iván Gatón.